Dale Dios gracias. Eres el grande, el fuerte, el poderoso, el victorioso. Amén. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Amén. Hoy los niños están aquí. Hoy no vamos a orar por ellos porque van a estar acá. Amén. Dígale al hermano que está a su lado: Dios le bendiga. Y dígale: perdóneme por todo lo que he sido este año. Dígale: perdóneme por todo lo de este año, por mis mal genios, mis desobediencias. Pero aquí estamos rendidos a los pies de Cristo. Amén. Así que mi querido hermano, colóquese así de pie. Vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Ay, Pepe se me voló. Damos gracias al Señor por Pepe, su esposita. Se casaron hace 8 días. Hace 8 días estuvieron de matrimonio. Dios les bendiga poderosamente. Amén. Esa es una iglesia viva, una iglesia que no se detiene, que siempre está en movimiento. Amén. San Juan capítulo número 1. Vamos a leer los primeros versículos. Amén. Gloria a Dios. La luz que venció las tinieblas. El enfoque del apóstol Juan. Dice la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Abra su Biblia y lea conmigo: en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Ahí hemos sacado el título en esta mañana. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz. ¿De quién está hablando? Está hablando de Juan. Juan no era la luz. El predicador no es la luz. Estábamos exaltando, gracias mis hermanos, en la alabanza, que la gloria es para el Señor, el reconocimiento es para Dios. Y dice: Juan no era la luz, simplemente dice, él era el mensajero, dice la palabra del Señor, sino que él vino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Por el mundo no se le conoció, no lo conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad ¿de quién? De Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano, hermana. Si al lado se sentó alguien que habla mucho, entonces ya sabe, no se deje distraer. Un saludo bien especial a todos los hermanos que están con nosotros conectados en esta mañana en las redes. Dios les bendiga, y puede darle compartir a este link para que pueda llegar la palabra del Señor a muchos lugares. Amén. La luz que venció las tinieblas. Hay muchas personas que asisten a las iglesias, ¿sí? Hay personas que pueden estar en la iglesia, mas no en Cristo. ¿Usted está comprendiendo a dónde nos quiere llevar la luz de Cristo, el poder de Cristo? Hay personas que están en la iglesia, mas no en Cristo. Dice la palabra: es mejor estar en Cristo, y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Aquí vamos un comentario, según Juan nos da a entender de dónde viene la luz, de dónde procede esa luz. Juan afirma que el verbo logos no tuvo comienzo, sino que existía en el principio, compartiendo la misma naturaleza divina que Dios. Esto muestra claramente la plena deidad de Cristo. Cristo no es
una creación, Él es el creador. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que afirmar todo esto en nuestro corazón. Y Él es el creador y Él es eterno por siempre. Cuando nosotros miramos el estudio que hemos venido haciendo los miércoles, ¿cuántos estudiaron los miércoles? Raíces, fundamentos. Y vamos a ver algunos conceptos fundamentales que hoy Juan nos asume frente a la luz. La luz del mundo, ¿quién es? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué es la luz? Mire los conceptos. La luz es salvación. ¿Cuántos lo creen? La luz es vida eterna. La luz es verdad. La luz de Cristo es victoria sobre el pecado. ¿A través de quién nosotros tenemos victoria en medio del pecado? A través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la nueva identidad como hijos de Dios. Y hay una relación plena con Dios. Cuando nosotros miramos que la luz es Cristo Jesús, teológicamente podemos ver justificación, regeneración, revelación del carácter de Dios, porque Dios es verdad. Podemos ver redención, adopción. ¿Cuántos somos hijos de Dios? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos todos estos conceptos teológicos y vemos la naturaleza de Dios y su grande propósito para la humanidad. Así que, mis queridos hermanos, son temas que usted y yo conocemos bíblicamente frente a la luz que ha vencido la oscuridad. ¿Cómo era su vida antes de Cristo Jesús? Antes de que Cristo viniera a su corazón. Y dice que Dios nos llevó de las tinieblas a la luz, nos llevó de muerte a vida. Y Dios ha empezado a hacer un cambio de renovación en nuestro corazón. Así que el apóstol quiere mostrar a Jesucristo que Él es la luz eterna que vino a este mundo. Confronta la oscuridad del pecado y transforma a quienes la reciben. Por eso estábamos saludando al hermano que está con nosotros ahí al lado, por toda nuestra condición durante este año. No sé cómo fue su condición con su amigo, su prójimo, con su familiar. Dios le bendiga poderosamente, pero es necesario constantemente entender la obra que Dios hace en nuestra vida de transformación. La transformación no solamente sucede en el momento de recibir a Cristo en el corazón, porque la transformación es una obra continua en el proceso de santificación. Cuando recibimos a Cristo Jesús no nos vamos para el cielo. Cuando recibimos a Cristo Jesús no somos santos perfectos y ya tenemos la eternidad plenamente en nuestra vida. Simplemente Dios constantemente tiene que hacer en nosotros ¿qué? Transformación. Cuando usted y yo evaluamos ahorita finalizando el año, espero que ya haya hecho la evaluación, y evaluamos y empezamos a mirar que solo la misericordia de Dios nos ha sostenido. Solo la gracia de Dios nos ha guardado, porque nuestra naturaleza y manera de ser a veces es complicada, pero su grandeza nos sostiene. El mundo celebra la luz del nacimiento de Jesús. Hay gente que debate frente a la fecha, este no es el mes, este no es el día que Él nació. No hay ningún problema, mis hermanos, pero la iglesia del Señor celebra la vida, la luz, el nacimiento, la natividad. La iglesia del Señor celebra la victoria de Cristo en medio del pecado. La iglesia del Señor no está para celebrar ni la maldad, ni la muerte, ni la oscuridad. Simplemente usted y yo somos antorchas encendidas en este mundo. Así como estábamos leyendo aquí con Juan, dice que él era el mensajero, mas el mensajero no era la luz. Usted y yo somos mensajeros de la luz de Cristo para esta humanidad. En el prólogo entendemos del Evangelio de Juan, nos lleva más allá del pesebre. Cristo no apareció solo en el pesebre. Hay personas que hacen el pesebre y ponen ahí a María, a Jesús, y el 24 ponen al niño. No, Cristo no aparece solamente el día del pesebre. Cristo es eterno. ¿Cuánto lo creen? El apóstol está mostrando que Él es el creador de todas las cosas y todo existe por causa de Él. Así que nos presenta la identidad eterna de Cristo antes de nacer en Belén. Jesús ya existía como el Verbo eterno. La luz verdadera es revelada en medio de la humanidad. Juan nos muestra que esta luz no solo revela a Dios,
sino que entra en el mundo, no solamente la revelación, entra al mundo dominando el poder de las tinieblas. Donde viene la luz, las tinieblas son vencidas, son opacadas. Con el propósito de dar vida, Cristo vino para dar vida, transformar al ser humano. ¿Hemos sido transformados? ¿Dios lo está transformando? ¿Me está transformando? Amén. Por eso entendemos el concepto y la frase que dice: no solamente es estar en la iglesia, sino que es importante estar en Cristo Jesús. Hay que estar en la luz, hay que estar en la salvación, en la adopción, en la regeneración y en la transformación que Dios ofrece a nuestra vida. Amén. Aquí tenemos una frase para que usted pueda recordar este sermón, haciendo una especie de resumen muy corto del mensaje. Así que si le preguntan cuando llegue a la casa de qué se trató la palabra, aquí con esta frase puede comprenderlo. Cristo, la luz eterna, irrumpe en la historia para vencer las tinieblas y regenerar al ser humano. Amén. Dios todos los días nos va a transformar, nos va a cambiar, nos va a regenerar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor nos saque de este mundo o nos vayamos a su presencia, vamos a estar sometidos a regeneración. Miserable de mí, dijo el apóstol. ¿Por qué estaba diciendo miserable de mí? ¿Quién me librará de esta condición de qué? De pecado que me impulsa a la maldad, que me impulsa a la situación pecaminosa. Solo la gracia de Dios, solo la luz de Cristo puede vencer en medio de nosotros toda situación. Por eso la palabra dice que el victorioso es Cristo Jesús, no somos nosotros. Por eso el mensajero no es el más importante, la luz es lo más importante y es Jesucristo en medio de nosotros. Vamos a ver tres conceptos fundamentales en esta mañana: que Cristo es la luz eterna, Cristo es la luz que resplandece, y vamos a comprender que Cristo es aquel que transforma una vida y un corazón. Primero, la luz eterna y fuente de vida es Cristo Jesús. Ahí está diciendo que Cristo es fuente de vida, pero Cristo es una fuente de vida inagotable. ¿Cuántos han recibido amor de parte de Dios? ¿Cuántos hemos recibido bondad de parte de Dios, misericordia de parte de Dios? El amor de Dios nunca se agotará, la misericordia de Dios nunca se acabará, el bien, la bondad del Señor nunca se acaba. A pesar de que nosotros somos infieles, el Señor permanece fiel. A pesar de que nosotros fallamos entre nosotros mismos, Dios viene con el poder del Espíritu Santo para redarguir nuestro corazón y que nosotros podamos ¿qué? Tomar una actitud de transformación y renovación. Amén. Así que la importancia de que Cristo es la luz eterna, desde la eternidad hasta la eternidad. Ahí está dando a entender desde el pasado hasta el futuro. Él es eterno, esa fuente inagotable de vida. ¿Usted se le acaban las fuerzas? ¿A usted se le agota el amor? ¿Se le agota la paciencia con las personas que están a su lado? Y si ya no me lo aguanto más, ya no, váyase un ratico, yo descanso, yo tomo aire, déjeme respirar. Nosotros humanamente no seríamos esa fuente, porque la única fuente inagotable es el amor, la bondad, la misericordia de Cristo Jesús. Por eso tu amor debe estar extraído del amor de Dios. Por eso tu misericordia tienes que extraerla de Dios, porque en la misericordia propia no alcanzamos a ser buenos. Solo bueno está nuestro Padre Celestial. Así que Cristo, la luz eterna, fuente de vida. Cristo es eterno y es Dios. No se le olvide, mi hermano. Cristo es eterno y Él es Dios. Juan 1 y 2 dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Así de sencillo. El apóstol quiere dar a entender la naturaleza divina de Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, está más concentrada las parábolas o la obra que Cristo hizo acá en la tierra, la obra material. Pero cuando usted y yo miramos a Juan, Juan se encarga más de trabajar la parte que divina de Jesús
y muestra a Jesús como Dios, y nos da a entender aquí la palabra del Señor que Él era desde el principio y siempre será. Colosenses 1, 16 y 17 dice la palabra: todo fue creado por medio de Él y para Él, y a Él todas las cosas, o por medio de Él todas las cosas subsisten. ¿Por qué tú vives? Por Dios. ¿Por qué Dios ha guardado la salud? Porque Él la ha dado. ¿Por qué somos lo que somos? Porque Dios lo ha dado. Nunca por nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nunca por nuestra forma de ser. La palabra del Señor es muy clara cuando dice: oh hombre, oh ser humano, eres inexcusable. Siempre queremos tener una excusa. Siempre queremos justificarnos. Siempre queremos ganar el bien y el favor del Señor por nuestras propias obras. Pero bíblicamente no tenemos excusa. Simplemente debemos rendirnos delante de Dios y depender de la grandeza de Dios en medio de nosotros. Todo lo que hay, todo lo que somos, todo lo que existe, subsiste ¿por quién? Por Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Por eso es la luz que ha vencido toda maldad. ¿Con qué tenemos nosotros el poder para vencer toda situación? Con el poder de Cristo Jesús. ¿Con qué tenemos autoridad para levantarnos en medio del desánimo? ¿Alguna vez se ha sentido desanimado? ¿Alguna vez ha sentido temor? No es malo como hijo de Dios sentir temor, pero la palabra del Señor dice: en el amor, o sea, Dios es amor. En el amor en Dios no hay temor. ¿Un hijo de Dios puede tener temor? Sí, puede sentirlo. Pero cuando usted y yo sentimos temor, debemos ¿qué? Llenarnos de Dios, buscar la presencia de Dios, buscar la fuente inagotable de vida. Así que la fuente que no se acaba es la presencia de Dios. Vayamos a su bondad, vayamos a su fidelidad, vayamos a su grandeza para que nosotros podamos ser guardados del mal de este mundo. El celular hay que recargarlo porque se le agota la batería. Pero el amor de Dios nunca se acaba. La bondad de Dios permanece para siempre, a pesar de que somos malos, dice la palabra. Y dice que Cristo no es parte de la creación. Él es el creador eterno, la luz que surge en medio de la historia, sino que entra en la historia. No es que está sucediendo la historia, la humanidad, y Cristo surge y apareció Cristo de un momento a otro. No, Él ya existía, pero en medio del pecado, de la maldad de la humanidad, Cristo aparece para solucionar tu historia. ¿Cómo era tu historia? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu condición? Y Cristo vino a resolver nuestra historia. A los suyos vino. Israel lo rechazó. Doy gracias a Dios porque tú no lo has rechazado. Doy gracias a Dios porque lo hemos recibido en nuestro corazón, para que en nuestra vida, a través de la luz de Cristo, haya transformación. ¿Cuántas cosas tenemos que ser transformados? Lo sabemos, cada uno lo sabe. Estamos entendiendo que la prosperidad es la obra de la luz de Cristo dentro de nuestro corazón. La verdadera prosperidad es lo que nos lleva a reflexionar. La verdadera prosperidad es lo que nos lleva a entender que el Espíritu Santo nos redarguye para quitar toda maldad dentro de nuestro corazón y que el Señor purifique nuestra vida. Así que, mis queridos hermanos, nunca nos alejemos de Cristo, nunca nos apartemos de la luz y la fuente eterna de vida. Cristo es la fuente de vida verdadera. Hay vida falsa, hay vida engañosa, hay vida vanagloriosa, hay vida que simplemente es por un momento, pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna. En Él tenemos la verdadera vida. Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo único que nos da vida eterna? La luz de Cristo dentro de nuestro corazón. Juan 14:6, lo sabemos de memoria. Yo soy el camino. Y en ese camino, ¿qué necesitamos? La luz de Cristo. Miren la gran relación que encuentra aquí el apóstol para darnos a entender que Cristo es la fuente de vida eterna. En medio del camino necesitamos la luz de Cristo. Yo soy el camino, la verdad
y la vida. ¿Cuántos tenemos vida en Cristo Jesús? El que no tiene a Cristo no tiene una esperanza de salir de la situación. Cuando tenemos a Cristo, tenemos paz en nuestro corazón. Cuando tenemos a Dios, por eso el amor de Dios echa fuera los temores. ¿Has sufrido de temores? ¿Hemos sufrido de temores? Posiblemente. La situación del país, la condición del país, las injusticias del país. Pero la luz de Cristo revelará justicia, revelará libertad y sanará nuestro corazón. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios opera en justicia y hemos visto la justicia de Dios. Amén. Esta semana hemos visto la justicia de Dios en esta nación. Es motivo para no dejar de orar a favor de esta nación. Se han querido burlar de la justicia, pero nunca se burlarán porque la iglesia está orando y Dios es soberano. A nada se sale del control de Dios. Nada se sale de la voluntad, de la grandeza de Dios. Mi hermano, mi hermana, sigamos orando a favor de Colombia. El próximo año Colombia necesita más la oración de la iglesia. La iglesia tiene que seguir orando a favor de este país. Dios guardará, sí, Él lo ha prometido. La voluntad de Dios por encima de toda situación. Así que si Cristo es la fuente de vida, entonces su luz no puede ser apagada por un mundo caído. Vivimos en un mundo de maldad, pero la luz de Cristo está en nuestro corazón. Nosotros no nos dejamos vencer por la maldad de este mundo. ¿Cuántos lo creen? En su corazón. Así que Cristo, la luz eterna, fuente de vida. El único lugar donde vamos a encontrar luz perpetua es Cristo Jesús. Luz permanente es Cristo Jesús. Sanidad, revelación, transformación, verdad, adopción, justificación es Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. Segundo concepto en esta mañana. Denle un aplauso pero al Señor Jesús. Denle la gloria a nuestro Padre Celestial. Vive y busca la gloria de Dios y la luz de Cristo. Segundo, Cristo, la luz que resplandece y vence la oscuridad. La luz eterna no se quedó distante. Irrumpió en un mundo dominado por las tinieblas del pecado. Por eso la palabra del Señor dice que Él nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Él nos sacó de muerte a vida. ¿Cuántos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Dice que el Señor nos sacó de esa muerte y nos trajo a vida. Así que todos los días debemos buscar la vida en Cristo Jesús, la transformación y la renovación en medio de nuestras iniquidades. Busquemos la gloria de Dios que nos limpia y nos purifica. La oscuridad no puede apagar la luz. Juan 1:5 dice la palabra del Señor: la luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué dice? Cristo en medio de un mundo de pecado resplandece. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la luz. Está diciendo la palabra del Señor. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que mis queridos hermanos, cuando la palabra del Señor promete y dice que toda la tierra será llena de la gloria del Señor, es porque usted y yo somos mensajeros, así como Juan. Dice que Juan no era la luz, pero él era el mensajero. Usted y yo no somos la verdad, pero somos mensajeros de la verdad. ¿Cuánto lo creen? Ahorita que estamos a final de año y usted quiere unas vacaciones, ¿usted va a hacer qué? Usted va a ser luz y va a ser mensajero de la verdad. Y usted va a ser un vacacionista, diga amén. Bueno, a los que alcancen a ir unos días de vacaciones. Pero a donde la iglesia del Señor va, eso es lo que promete la palabra. Toda la tierra es llena de la gloria del Señor. Porque hay un Hijo de Dios dispuesto a llenarse de la luz de Cristo, del poder de Cristo, para compartir el poder de Cristo a los corazones. Amén. Mire lo que dice Isaías 9:2. El pueblo que andaba ¿en qué? En tinieblas vio gran luz. ¿Por qué? Porque Cristo vino a la humanidad para irrumpir en medio de la oscuridad, en medio de la maldad del mundo. Cristo vino a irrumpir para darnos luz en medio de la situación de este mundo. ¿Cómo era su casa, su hogar antes de Cristo?
cómo era su familia, cómo era su situación económica, cómo era su condición. Por lo general las personas llegan al Señor en medio de la oscuridad. Y dice que Cristo viene para darnos libertad en medio de la situación. El pecado, Satanás y la muerte no pueden vencer a Cristo. Porque Él es eterno, Él es poderoso, Él es victorioso. La cruz parecía ser derrotada, pero fue victoriosa en medio de la humanidad. Cuando usted ve a Cristo, no, Cristo es derrotado. Lo capturaron, lo enjuiciaron con falsos testigos, lo mataron, lo crucificaron, lo enterraron. Usted dice, no, ya se acabó todo. ¿Se acuerda cuando Jesús resucitó? ¿Dónde estaban los apóstoles? Dice que habían vuelto a las redes a pescar, habían vuelto atrás los discípulos. Y cuando usted y yo pensamos que las cosas ya no se van a dar, la situación no se va a resolver, el poder de Cristo, la luz de Cristo nunca será derrotada. No pierdas la fe, porque el poder y la gloria de Dios guardará tu corazón y guardará tu vida. Amén. Así que nunca des por vencida la situación que estás viviendo. Nunca des por derrotada, porque si somos los hijos del Señor, Él nos guardará. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La luz confronta y revela el pecado. Ahí está el poder de Dios, el poder de Cristo que vino a vencer el pecado, el poder de Cristo que vino a vencer la oscuridad. Porque la luz venció toda oscuridad en medio de este mundo. ¿Cuántos empezaron a ver la vida diferente cuando Cristo vino a su corazón? Y cuando Cristo viene al corazón de una persona, la persona dice, tantos años que me perdí, tantas cosas que perdí, tantas situaciones que yo me perdí con los hijos, con la familia, ¿sí? Cuando un borracho se convierte, ¿quién es el beneficiado? ¿El pastor o el borracho? El pastor da el reporte, me gané un borracho. Uno, ay, manda a decir, ¿cuántos borrachos se ganó al mes? Y entonces, pero no, el beneficiado cuando se convierte el borracho es el borracho, la esposa y los hijos. Los hijos los devuelven del colegio porque no hay plata, no tiene zapatos porque el borracho anda gastando la plata. Entonces mire que el beneficio está en que la obra de Cristo viene a la humanidad. A los suyos vino, unos lo recibieron, pero otros los rechazaron. Cuando el pecado viene, confronta y transforma, el primer beneficiado eres tú y soy yo. A pesar de que somos hijos de Dios, cuando la luz de Cristo viene y nos confronta. ¿Cuántos fuimos confrontados estos días, esta semana, esta mañana? Sí, la luz de Cristo nos confronta. El primer beneficiado somos nosotros mismos. Mira, hay una frase muy importante, y la frase dice: ¿para qué tantos títulos? No más títulos, no más reconocimientos, no más exaltación al hombre. Mejor, más importante, más almas. Más almas. Nos dedicamos entre nosotros mismos a reconocernos, a exaltarnos, y nos descuidamos de las almas. Diga conmigo, más almas, más almas. Que la luz de Cristo revele tu corazón para que lleves la luz de Cristo a la humanidad. Y a veces nos enredamos en la rutina y en el mover del mundo y descuidamos la tarea más importante de la iglesia, que son las almas. Miren, mis hermanos, hay otra frase que dice lo siguiente: lo más exitoso de la iglesia del Señor no son la cantidad de sillas, sino la cantidad de miembros que envía a predicar. Eso es lo más exitoso de la iglesia, la cantidad de miembros que constantemente envía a predicar. ¿Está comprendiendo? No perdamos el tiempo de ganar almas para el Señor, de llevar la luz de Cristo como mensajeros de Cristo. El apóstol Juan dijo: yo no soy la luz, solo soy el mensajero. No me miren a mí, miren la luz de Cristo que transforma los corazones. Juan 3, 19 y 20 dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es necesario que en medio de las tinieblas la luz de Cristo resplandece, y cuando se confronta la oscuridad con la oscuridad tiene que salir huyendo. Diga amén. El pecado tiene que salir huyendo. Prevalece la luz de Cristo. Y dice la palabra del Señor, Efesios 5:13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias a la luz, son hechas ¿qué? Manifiestas.
Cuando todo es revelado con la luz, todo es manifiesto. Cuando tu vida fue puesta delante de Cristo, ahí se notó el pecado, ¿sí? ¿Sí o no? Cuando el Espíritu Santo viene y redarguye, ahí se muestra el pecado. ¿Cómo tenemos que actuar? Con sencillez, humildad, con arrepentimiento delante del Señor. ¿Se han visto una radiografía? ¿A cuántos les han sacado radiografía? Y la radiografía realmente, ¿cómo la leemos? ¿La ponemos en una pared oscura sin nada de luz? No, dice que la necesitamos ponerla hacia la luz para que se revele la condición. Si tenemos la luz de Cristo, el poder del Espíritu Santo constantemente nos hace radiografía, nos redarguye. ¿Sí o no? Todo el tiempo el Espíritu Santo nos muestra una radiografía. ¿Cuántos recibieron radiografía esta semana? Dígame, ¿usted fue radiografiado por el Señor? Ahorita la EPS no manda una radiografía fácil, pero el Señor sí. La luz de Cristo revela la maldad que hay dentro de nuestro corazón. Pero cuando esa luz viene, hay solución al pecado a través del poder de Jesucristo en nuestro corazón. La luz no solo vence la oscuridad, sino que obra poderosamente en quienes la reciben. Hay personas que rechazan la obra de Cristo, pero el que recibe a Cristo en su corazón es transformado poderosamente. Mire, estamos en un mensaje que usted lo sabe de memoria, usted conoce todos los conceptos, estamos hablando de conceptos teológicos, pero lo más importante es comprender que no nos podemos soltar de la luz de Cristo, que no nos podemos alejar de la mano de Dios poderosa que siempre nos sostiene y nos guarda. Porque el concepto más importante en la vida cristiana es no cómo comenzamos, sino cómo vamos a terminar. Que Dios nos guarde, que su misericordia nos sostenga. ¿Cómo vamos a terminar? ¿Cuántos dicen amén? El que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. Constantemente el Señor nos está advirtiendo, nos está exhortando, está diciendo, bueno, pilas pues, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta el final. El que persevere, el que guarde la luz, el fuego del Espíritu Santo en su corazón, el que persevere hasta el fin será salvo. Por eso el concepto no es estar en la iglesia, sino estar en Cristo. Hay gente que llegará un día delante de Dios y le dirá, Señor, yo estaba en una iglesia, pero no estabas en mí, dijo el Señor. ¿Está comprendiendo? Que la luz de Cristo esté dentro de nuestro corazón, para que cada momento esa gloria quite toda maldad, quite todo pecado, pero también nos convirtamos en mensajeros de la luz de Cristo y el poder de Dios para este mundo. Amén. Y tercer concepto en esta hora, la luz. Cristo, la luz que transforma a quienes la reciben. El propósito final de la venida de la luz no es solo la revelación, sino la transformación. Porque la palabra del Señor es clara cuando dice no tan solamente seamos oidores, sino que hacedores. No tan solamente fue que Dios se reveló, sino que también nos dejamos transformar por esa revelación. Él no nos va a obligar, pero Dios se revela a tu vida. Yo no sé cuántos años Dios insistió contigo. ¿Cuántos años insistió el Señor contigo? Y te llamaba y te llamaba y te decía, bueno, pilas. Pero no solamente es la revelación, es aceptar la revelación para que haya un cambio de transformación por medio de la luz de Cristo en nuestro corazón. Juan, dice la palabra 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Adopción, regeneración, justificación. Dios no nos obliga. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Y eso lo sabemos de memoria. Usted sin abrir los ojos sabe que es hijo de Dios, pero usted tiene que comprender que debe caminar como hijo de Dios. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ahí no dice, de modo que si alguno está en la iglesia, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas, la oscuridad, la maldad, el pecado. Que Dios nos ayude, diga amén. Que la misericordia de Dios nos guarde, diga amén. Solo dependemos de su misericordia, porque las cosas viejas todavía nos persiguen, ¿o no? Todavía nos asedian. Todavía vienen los dardos del enemigo. Pero dice la palabra de Dios: si usted y yo somos nuevas criaturas, miremos en fe, mirando al invisible, viendo a Dios, que es el único que nos puede guardar, porque su derecha, su diestra poderosa nos ha sostenido. No es como comenzamos. La salvación no es herencia, no es religión. La salvación no es un esfuerzo humano, sino una obra sobrenatural de Dios en la cruz del Calvario. Yo nací en un hogar cristiano, ya soy salvo. Error. La salvación no es por herencia. La salvación no es por obras, por esfuerzos. Somos inexcusables, no hay una excusa que nos justifique delante de Dios. Simplemente la salvación es la obra sobrenatural de Dios. Lo único que dice la palabra de Dios: y a los que recibieron, a los que aceptaron, a los que se dejaron transformar, redarguir por el Espíritu Santo, esos son salvos, son hechos hijos de Dios. Amén. Y el segundo concepto de este punto: la luz nos da una nueva identidad. ¿De dónde procede la identidad de los seres humanos? Humanamente, de los padres. Un hijo tiene identidad de su casa, de su papá y de su mamá. Los hijos de Dios tenemos identidad de nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre. Él nos hace sus hijos, nos da una nueva identidad. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas. Por eso dice la gente: ¿cuán tinieblo eras? ¿Sí o no? Le decían tinieblo, ¿sí? Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Por qué? Porque hemos aceptado la obra de Cristo. Hemos dejado que la gloria de Dios nos transforme. Hemos dejado que la gloria de Dios nos regenere y nos justifique. Y sigue diciendo la palabra del Señor ahí en 1 Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje. Mire, reciba esta promesa de parte de Dios. Y si está dormido, recíbalo en el subconsciente, ahí en el subconsciente. Mas vosotros sois. Sí, el subconsciente también trabaja, eso es bueno. Antes memoriza más el subconsciente que... Si no, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso la iglesia del Señor celebra la vida, celebra la luz, celebra el poder, celebra la victoria, celebra la salvación, celebra la verdad que es Cristo Jesús en nuestro corazón. Mire todo lo que hace Dios en medio de nosotros. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos. Mira, cuando estamos en tiempo de cantar aquí congregados, porque usted también canta en su casa, yo no sé cómo canta, pero canta en su casa, pero aquí congregados cantamos, ¿sí o no? Para celebrar juntos la victoria del Señor. Muchos no conocen por qué Willy salta tanto y celebra tanto, pero usted no sabe que hace más de 10, 12 años un cáncer en la cabeza del Señor lo sanó. Él salta y brinca es por eso, porque sabe que Dios le dio vida. Sanarlo de un cáncer tan fuerte en su cabeza y todo lo que Dios hace. Eso es lo que usted tiene que hacer todos los días cuando alabamos. Celebrar lo que Dios hace, la victoria que Dios le da. Estamos terminando el año. ¿Lo ganaron? ¿Ganamos el año? O algunos van a quedar repitiendo año. Eso es lo que hacemos. Él nos sacó de tinieblas a luz, nos da la victoria, nos da el sustento, nos da la provisión todos los días. ¿Por qué no celebrar la gloria de Dios en medio de nuestra vida y en medio de nuestro corazón? Amén. Al recibir a Cristo, la luz no solo disipa nuestra antigua condición de las tinieblas, sino que redefine completamente quiénes somos. No solamente se va el pecado, no solamente se va la maldad por causa de la luz, sino que el Señor redefine que somos hijos de Dios, nos da una nueva identidad en Cristo Jesús. Ahora, como hijos de la luz,
Dios nos otorga una nueva identidad con propósito claro para vivir. Antes sin Dios no había un propósito claro de vida, ¿sí o no? Como amanecía el día vivíamos y como llegaba la noche nos acostábamos. Pero ahora en Cristo Jesús hay un propósito. Hay claridad en el camino. Por eso estamos hablando, la palabra nos dice, el apóstol Juan nos dice, en medio del camino brilló la luz de Cristo para que seamos guardados. Amén. Y para terminar, guarde esta reflexión en su corazón, en su vida. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, se hizo hombre, no estimó ser igual a Dios. Estaba leyendo nuestro hermano Sebastián, Filipenses, estaba leyendo. Él no se quedó allá cómodo en el cielo y dijo, yo me voy a hacer hombre. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida nueva, para morir a favor de nuestra condición. La luz no se quedó distante. Eso es lo que está diciendo Filipenses. Dios se hizo carne y caminó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Jesucristo entró en medio de nuestra oscuridad para sacarnos de ella. Hoy la luz sigue brillando. Solo uno. Entonces, si viene el Señor hoy, diga amén. Hoy la luz sigue brillando, porque es que estamos en la conclusión, mis hermanos. No solamente somos salvos y ya somos salvos y ya ahí nos quedamos. No, miren mis hermanos, no es como comenzamos la vida en Cristo. La luz del Señor tiene que seguir brillando más y más. ¿Y hasta cuándo tiene que brillar la luz de Cristo en nuestro corazón? Hasta el final. En medio de la crisis debe brillar la luz de Cristo en nuestro corazón. Es que lo importante no es llegar a donde llegamos. Lo importante es que sostenernos ahí, sostenernos. ¿Está entendiendo? La luz tiene que seguir brillando. Si la luz de Cristo no sigue brillando en nosotros, ¿sabe qué sucede? Entraríamos en declive. Iríamos en declive. Y el llamado final es el siguiente: si estás en tinieblas, ven a la luz. Yo creo que ninguno acá está en tinieblas, ya estamos en la luz, dígame amén. Pero ¿por qué sale esto ahí? Porque usted y yo vamos a ser mensajeros a los que están en las tinieblas. Usted tiene que llevar ese mensaje a los que están en las tinieblas. Mire, si estás en tinieblas, ven a la luz. Decía un pastor, hubo un momento en mi vida. ¿Sí se acuerda? El testimonio. Segundo, si has recibido la luz, ya no estás en tinieblas. Si has recibido la luz, vive como hijo de la luz, dígame amén. ¿Cómo tenemos que vivir los hijos de Dios ahorita por allá en Santa Marta, el Rodadero, por allá en Miami? ¿Cómo tenemos que vivir los hijos de Dios? Como hijos de Dios, como hijos de luz. ¿Sí o no? Si estás en la luz, vive como los hijos de la luz. Y si caminas en la luz, mire, refleja a Cristo en medio de un mundo de oscuridad. Predica, da testimonio, no te quedes callado. Juan dijo, yo no soy la luz, simplemente soy el mensajero de la luz. Y Dios hace un llamado hoy a tu vida para que seas un mensajero de la luz. Juan 8:12 dice la palabra del Señor, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Colóquese de pie. El que anda en Cristo tendrá la luz de la vida. No solo es estar en la iglesia, sino que lo más importante es estar en Cristo. Y estar en Cristo es tener la luz de Cristo en nuestro corazón. Cierre sus ojos en este momento y dé gracias al Señor, porque es una palabra conocida, de memoria, fácil. Pero es una palabra que nos exhorta a caminar siendo fieles al Señor hasta el último día de nuestra vida. Dios hoy hace el llamado y toca la puerta de tu corazón para que seas fiel. Y dice la palabra, pero sé fiel hasta la muerte, pero permanece fiel al Señor todos los días de tu vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. En la presencia del Señor moraré buscando su misericordia. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús.
Dígale, Padre Santo, gracias en esta mañana por tu palabra que es luz. Gracias por la luz de Cristo que es poder, que es libertad. Gracias por la gloria del cielo que es sanidad y es liberación a nuestro corazón, Padre Santo. Dígale, Padre, en esta hora yo te doy gracias porque es un tema muy conocido para mi corazón. Pero dígale, Padre Santo, en esta hora hoy yo comprendo, Señor amado, que tú me has llamado para salvación, pero debo ser fiel en el camino de la salvación todos los días de mi vida, Padre Santo. Unos están en el comienzo, otros están en la mitad del camino, otros tal vez están avanzados en el camino, pero dígale, Padre Santo, lo más importante, guarda mi corazón, guarda mis pasos, guarda mis pensamientos, Señor amado, para vivir siendo fiel a tu llamado, a tu voluntad todos los días de mi vida. Padre, yo te doy gracias, yo te alabo, yo te bendigo. Dígale, Padre Santo, yo te exalto en esta hora, Dios amado, porque tú eres la luz que me has sacado de la oscuridad. Me has dado vida, poder y libertad. Padre, yo te doy gracias por todo lo que he vivido este año. Es el momento de decirle, Señor, solo tu bondad, tu misericordia, tu poder me ha levantado, me ha sostenido este año. Dígale, Padre Santo, gracias en esta hora en el nombre de Jehová de los ejércitos. Que la unción, que la gloria, que el poder del cielo me seguirán todos los días de mi vida, porque busco la luz de Cristo dentro de mi corazón. Padre, yo te alabo, te exalto y te glorifico, Señor. Bendice a tu iglesia poderosamente. Bendice a la iglesia, Señor amado, en este fin de año, Dios amado. Gracias por suplir, gracias por dar, Señor amado. Gracias por levantar, Señor, el abatido. Gracias por guardar al enfermo, Dios de la gloria. Gracias por dar fuerzas a cada padre, a cada madre, Señor de la gloria. Gracias por llenar de sabiduría, Señor amado, aún los hijos en el diario vivir. Padre, yo te doy gracias por tu iglesia, Señor. Hoy damos un parte de victoria en este año, Señor amado, pero perdónanos si en algún momento nos hemos salido de la luz y hemos querido buscar la sombra para caminar tal vez refugiados de la luz, Padre Santo. Así como lo hacemos humanamente en esta hora, dígale, Padre Santo, es mejor tu gloria, Señor, es mejor la luz de Cristo, es mejor la presencia de Cristo en nuestro corazón, Señor. Gracias por tu iglesia, por tu presencia y tu misericordia todos los días de la vida de mis hermanos. Te damos gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauda la gloria de Dios. Amén.